son 5 estrofas del Salmo 34. Estas 5 estrofas se enseñan 5 actitudes. Estas 5 actitudes hablan de actitudes ante las angustias. Todos hemos tenido angustias alguna vez. Entonces vamos a hablar de las actitudes que David le enseñó a Israel y hoy se enseña a la iglesia. Actitudes que nosotros como cristianos debemos manifestar en el momento que tenemos angustias. Es la palabra que pueden resumir en el Salmo 34, resaltar la angustia, porque el pasaje nos habla de una angustia que estaba viviendo el rey David. Sí, David tenía una angustia. En el libro de Samuel, en el capítulo 21, encontramos que Samuel vivió una angustia. Y ustedes decían, era un hombre de Dios, Dios lo llamó, era un ungido de Jehová, pero mató a un gigante de una pedrada. Dios lo utilizó, le cortó la cabeza con su propia espada. Sí, David era un hombre de Dios, pero David sintió angustia cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Él sintió angustia. Entonces, cuando hablamos de angustia, algunas mujeres le colocan el nombre de angustia, ¿verdad? No sé si usted habrá conocido alguna angustia, pero hay mujeres que la llaman angustia. Bueno, no sé por qué le ponen ese nombre, ¿verdad? Angustia Pérez o Angustia Rodríguez. Hay mujeres que se la llaman angustia. Los padres tienen que ser que nacieron en un momento muy difícil, en un momento de dificultad, y los padres le pusieron angustia. Cuando hablamos de angustia, quiero explicar angustia antes de ir a las 5 actitudes que habla el Salmo 34. Quiero explicarle angustia. Angustia en su origen deriva de ese latín. Angustia es del latín, que significa angosto. Angosto, angostura o angostamiento, estrecho, al final dificultad. Algo que es muy angosto. Por los lados vemos que el pasadizo de los lados del templo es muy angosto. Uno va pasando, a veces uno pasa y uno con dificultad trato de no tropezar a los que están a las orillas, pero eso es angosto. Cuando uno pasa por algo angosto es donde uno está muy estrecho, es decir, pasa uno con dificultad. Entonces, por eso al final angosto es dificultad. Así que cuando hablamos de angosto, cuando hablamos de angustia, tengo mucha angustia, es que estoy estrecho, es que estoy angosto, es que algo me afecta, la situación que estoy viviendo me pone aquí chiquitico. Entonces, cuando definimos eso, angustia es la congoja o aflicción. Se trata de un estado que implica cierta molestia psicológica, acompañado de cambios en el organismo. Pueden ser temblores, puede ser taquicardia, puede ser sudoración excesiva o falta de aire, falta de oxígeno. Pero cuando hablamos de angustia, vamos a aprender hoy que la angustia comienza aquí. Tenemos el problema físicamente, pero ese problema físico externo nos afecta aquí. Y entonces cuando vivimos siendo cristianos, una angustia, una aflicción mental, el salmista nos quiere enseñar que si nosotros dominamos con la ayuda de Dios la angustia mental, aunque el problema siga, nosotros vamos a tener paz en Cristo. El problema o la situación no es que Dios te quite el problema. El problema es que Dios te ayude a vencer la angustia. El problema no es que no puedas vivir una experiencia amarga. La salud que Dios quiere dar con este texto es que con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, tú en tu mente venzas la angustia. Y esto fue lo que pasó con el rey David. Para hablar de algún ejemplo, hay gente que dice, yo espero conseguir empleo. Hay gente desempleada y dice que la gente desempleada no puede vivir la angustia de no tener trabajo. Hay gente que está desempleada
son padres de familia y no ven cómo proveerle a sus hijos. Y ellos sienten una presión, una angustia. Pero es Dios que, aunque no tengas el empleo, es Dios el que se encarga de controlar tu angustia. Y cuando Dios controla tu angustia, tú tienes paz aunque continúes sin empleo. El problema no es lo externo, el problema está en la mente. Si tú aprendes con la ayuda de Cristo a controlar tu angustia mentalmente y tu aflicción mental, aunque lo externo exista en la mente, tú vences con la ayuda de Cristo. Otro ejemplo, me genera mucha angustia saber que se tiene una enfermedad terminal. ¿Saben ustedes que es una enfermedad terminal, no? Cuando te va al médico y le dice, oye, tienes metástasis, que alguien le diga, tienes metástasis, eso crea una angustia, eso crea una aflicción aquí en la mente. Pero cuando la persona está empoderada de Cristo, cuando la persona tiene a Cristo y tiene una relación perfecta con Cristo, aunque tenga metástasis, no tiene angustia y tiene paz, porque tiene una perfecta comunión con Cristo. Hay gente que me han dicho que tiene metástasis y ustedes los ven sonrientes, alabando a Dios, glorificando al Señor, porque lo externo no le aflige mentalmente, no le produce angustia, porque tiene la paz de Cristo. Entonces hay los dos tipos de cristianos: el que aprende a conservar la paz en medio del problema y aquel que no tiene paz en medio del problema. El mensaje es para aquellos que no tienen paz en medio del problema. El mensaje es para aquellos que tienen angustia, enseñarles a cómo dominar la angustia. En el contexto del libro, David había salido del palacio del rey Saúl. Recuerden, Saúl lo estaba persiguiendo con intentos de asesinar al rey David. Si tú sabes que alguien tiene intento de asesinarte, eso produce angustia. Que te digan, mira, te están buscando unos choros para asesinarte. ¿Por qué es angustia? Hace 4 años, más o menos, yo tuve un sobrino que mataron en Valencia. Él, por cosas de juventud, cometió errores de delinquir en robo y él lo metieron preso y tuvo sus 3 o 4 años preso, y estando en la cárcel a los 4 años él salió libre. Él en la cárcel recibió a Cristo, se reconcilió con el Señor y él sale libre y comienza a predicar, ir a las iglesias, y él estaba aleluya, una iglesia para que contarle, la gente le anda aleluya, gloria a Dios por enfermo, ¿no? Pero él salió de la cárcel con una deuda, y la deuda era que él, cuando era montado en la cárcel, él dijo cosas de otra banda que él no tenía que decir, y eso en la cárcel es un delito delicado. Lo fichan a la persona, y lo fichan de tal manera que pagan por adelantado la muerte de la persona, y el que al que le pagan tiene que matar a la persona, o así salga libre, tiene que matarlo. Y él sale libre, y tuvo un año libre en la iglesia, alabando a Dios, glorificando al Señor, y por decirlo de Dios, él tenía paz. Y cuenta mi hermana que llegaron los delincuentes un 24 de diciembre a la casa donde vivía allá en Valencia, y lo conocían, le dijeron, fulano, Antonio, venimos a cumplir un pago que tenemos desde hace unos años atrás. Sabes que vinimos a matar. Y él limpiaron y vieron lo que le dio fue, bueno, vamos a esperar en Dios, a ver cuál es la voluntad de Dios. Pasen adelante. Él hizo una cena de Navidad y le invitó a los vecinos y le compartió comida, hallacas. Y entraron cuando iban a delinquir a él, los invitó a comer. Y les dio allá, que les dio cena de Navidad. Y ellos le dijeron, pero recuerda que aunque tú eres nuestro amigo, nosotros tenemos que cumplir allá la orden más alta, porque si no nos matan a nosotros. Y él estaba tranquilo, feliz. Él dijo, no, pero pasen, coman. Después veremos qué hace Dios. Y después ellos salieron y le dijeron, te vamos a dar un mes. Y en enero, más o menos el 22 de enero, ellos volvieron otra vez a él a buscarlo. Él no se fue, no se mudó, porque si se mudaba y se iba, iban a tomar la represalia contra mi hermana, contra su esposa, contra su hijo. Y que él estaba tranquilo, feliz. Él salió al patio, le dijo a su esposa que entraran hacia adentro, a la esposa ya lo querían hacer, el niño, y él salió a recibirlo, como si nada, tranquilo, en Cristo. Pero ellos sacaron el armamento y le dispararon. Y ahí lo mataron. Él murió y se fue con el Señor. Lo que quiero decir es que en medio del problema, aunque exista el problema, el cristiano que tiene una buena relación no tiene angustia, pase lo que pase. ¿Me están entendiendo, verdad? Saúl estaba persiguiendo a David porque lo quería matar. Y David cayó en un momento de su vida en angustia. Antes de escribir este salmo, si David huye, David estaba perdido sin empleo,
sin sueldo, su matrimonio lo abandonó, su casa, sus padres, huye a la ciudad de los filisteos, enemigos de Israel, y buscando ayuda de los enemigos de Israel, que eran los filisteos lo reconocen, este es el paladín que venció a Goliat, este es el guerrero fuerte de Israel. Cuando ellos reconocieron a David, David le dio temor, y dice la Biblia, allá en Reyes 21, que él se cambió el rostro, se alborotó el cabello, y fingió estar loco. Si David finge estar loco para que los filisteos no tomaran represalias contra él. Y entonces dice la Biblia que él huye a una cueva que se llama Adulán, ahí está en la lámina, la cueva de Adulán. Adulán significa mi refugio. Si ustedes se ponen a examinar mi último sermón que yo prediqué fue sobre las ciudades del refugio, para recordarles, si se les olvidó. ¿Recuerdan las ciudades del refugio que prediqué allá en el libro de Josué? Ciudades del refugio, el último mensaje, ¿verdad? Aquí habla también del refugio, que Dios es nuestro refugio. Y entonces Adulán es refugio. Es decir, dice que él va a la cueva, él se esconde en esa cueva, se refugia allí. Y dice, Dios no era que la cueva era lo que Dios le había mandado. Él humanamente recurre a Adulán. A veces humanamente nosotros recurrimos a Adulán. ¿Qué es Adulán? Adulán es agentes externos, agentes humanos que pensamos que nos van a ayudar a resolver el problema. Pero Dios no quiere que busquemos agentes externos. Dios quiere que busquemos a Cristo como nuestro refugio. Pero a veces no buscamos a Cristo como evangélico. A veces caemos primero y buscamos primero otras cosas. ¿Me están entendiendo, verdad? Buscamos otras cosas, nos desesperamos. Vamos a la medicina, vamos a los médicos, vamos al brujo, algunos en falta de conocimiento, algunos erradamente van y buscan brujos y visitan la iglesia. Visitan la iglesia, porque hay gente que visitan la iglesia, que visitan el local y son constantes visitando el local, pero no han recibido a Cristo. Y entonces están en la iglesia, pero cuando les pasa cualquier cosa, van y consultan al brujo y hasta abajo. Ese es el Adulán de muchos. Y dice entonces que Adulán refugio, cueva, esta cueva no iba a resolver el problema de David, es decir, Saúl seguía persiguiéndolo, él no podía hacer nada. Dice, no podía ir a su mejor amigo. ¿Quién era el mejor amigo de él? Jonatán. No podía buscar a su mejor amigo. No podía buscar al sacerdote Samuel. No podía ir a su casa, porque si iba a su casa, ya las autoridades de Saúl tenían la casa fichada de David. Estaba la casa fichada. Parecido como hoy en día cuando alguien lo están persiguiendo. Cuando alguien lo están persiguiendo, las autoridades, los delincuentes fichan la casa. ¿Qué pasa con el delincuente? Se pierde en el monte y no viene a su casa porque sabe que tienen su casa fichada, sabe que tienen el teléfono fichado, no hace llamadas telefónicas, algo así. David huye, no va a su casa, no busca a sus amigos, no busca a su sacerdote, porque Saúl lo tenía fichado porque lo iba a matar. Y este hombre es Adulán. Vamos a ver Adulán ya en Samuel. 1 Samuel 21, son los textos. 1 Samuel capítulo 21, el verso 10. El verso 10 dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Aquis era de los filisteos. Y a los siervos de aquí le dijeron, no es este David, rey de la tierra, no es este de quien cantaban las danzas diciendo, y dio Saúl a miles y David a 10,000. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. Aquí la palabra gran temor habla de aflicción, habla de angustias. Tuvo el rey David, el hombre de Dios, el que Dios usó en un momento dado, matando a un gigante, el hombre que Dios le dio un llamamiento ministerial. Dice aquí el texto bíblico, tuvo gran temor. En el versículo 12 del capítulo 21 de 1 Samuel dice, tuvo gran temor del rey Aquis, rey de Gat. Y dice entonces que él cambió su manera de comportarse delante de él y fingió estar loco. Y le dije, fingió estar loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Vemos al rey David con barba. Y dijo aquí a sus siervos, he aquí me han traído ustedes a un hombre demente, me han traído a un loco. Y entonces ahora falta y esto y lo otro y explicó. Entonces dice el 22 que yéndose luego David
huyó de aquí, estaba huyendo de Saúl, y dice que huyó, y fue, el 22:1 dice, a la cueva de Adulán. Dice la Biblia que cuando él estaba en la cueva de Adulán, sus hermanos, toda la casa de su padre, vinieron a él. David en la cueva, David en la cueva, buscó un refugio en la cueva tal, y los familiares iban a llevar comida, y los conocidos fueron a la cueva de Adulán, y él se escondió allí. Y dice la escritura en el texto que se juntaron a él. ¿Quién se juntó a él? Los endeudados, los que estaban endeudados, que no tenían mala paga, que tenían dinero, que tenían una posición férrima, que fueron y se escondieron. Y dice aquí que eso viene de endeudado, viene del hebreo nasat o nachat, que significa apremiado de un préstamo, haber prestado a interés y a usura. Es decir, los engañadores, los estafadores se fueron a esconder en la cueva con el rey David. La gente que estafaba, que engañaba a otro y que le robaban su dinero, que Saúl los estaba persiguiendo, dijeron: ahora también David es perseguido, vámonos con él. Y entonces dice el texto bíblico que los endeudados se fueron a esconder en la cueva, y también los amargados de espíritu, dice el texto en el versículo 12-22, dice los afligidos, los endeudados, y dice los amargados de espíritu. Un amargado de espíritu, ¿verdad? Que es parecido a un mar, porque dice el hebreo es mar, es amargura, furioso, colérico y cruel. Es decir, los violentos, los asesinos, los malandros más perversos del reino, que alguien los miraba y mataban a la persona por mirarlos, que fueron con David. Y ellos ya es de nosotros, también lo están persiguiendo, vamos a unirnos a él. Y dice que los amargados de espíritu fueron detrás, dice, eran como 400. 400 estuvieron con David escondidos en esa cueva, en la cueva de Adulán. Esto dice el texto. Este es el contexto, lo que llamamos contexto histórico del Salmo 34. Allí en la cueva de Adulán, es decir, se convierte en un escondedero de muchos, de los afligidos, de los endeudados y de los amargados de espíritu. Es decir, todas las personas que huyen en la cueva de Adulán es un refugio errado. La cueva de Adulán es un error. Muchos cristianos buscan cuevas de Adulán cuando tienen angustias, cuando tienen aflicciones, van y buscan otras cosas externas y no buscan a Dios como tiene que ser. Y el Salmo 34 es un llamado a buscar a Dios, salir de la cueva de Adulán y buscar a nuestro Señor Jesucristo. Vean el Salmo 142, 1-4. David clama allí y dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, el camino en el que andaba. Me escondieron lazos, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mí. Él en la cueva de Adulán exclamó el Salmo 142. Por eso quiero decirles, cada vez que usted lea un salmo, cada vez que usted lea un texto, es decir, sea poético, sea narrativo, sea carta, argumento, usted siempre tiene que buscar, estudiar el contexto de ese pasaje para que lo pueda entender mejor y lo pueda predicar mejor. El contexto del Salmo 34 era que David estaba siendo perseguido y él tenía angustia en su corazón. Entonces ahora sí entramos, amados hermanos, al Salmo 34. Ubíquense aquí, por favor. El Salmo 34, amados hermanos, se escribe en un momento de la angustia, y él escribe en este salmo 5 actitudes. 5 actitudes de cristiano ante la angustia. Yo sé que ustedes, yo, en algún momento hemos vivido angustia, porque siempre que tenemos un problema puede venirnos la angustia. Pero en medio de la angustia, si te has metido en una cueva de Adulán, te has escondido en Adulán, eso no es lo que Dios quiere. Vamos a ver en las aplicaciones cuáles son los Adulanes de hoy en día, donde el cristiano se esconde y olvida buscar a Dios. El Salmo 34, del 1 al 3, es la primera estrofa número 1.
que lo hacemos canto también. A veces cantamos el canto que bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y no sabemos el significado por qué David escribió esta estrofa, o esa número 1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Él alaba a Dios personalmente. Él alaba a Dios personalmente todo tiempo. ¿Qué dice el versículo 1? Bendeciré. Está en singular. Lo ven allí, en singular. Él solo en la cueva dijo, no, ya basta. En esta cueva yo tengo que buscar a Dios. Y entonces él individualmente dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa es una alabanza individual. En medio de la angustia, usted tiene que aprender a alabar a Dios individualmente, no colectivamente. Tienes angustia, ponte a alabar a Dios individualmente. Y eso da testimonio. Da testimonio porque si alguien sabe que tú tienes un problema, sea económico, sea de desempleo, sea una situación difícil, y entonces te ven cantando. Usted no ven a la gente, cuando ven a un cristiano que tiene problemas, y ven a la gente a cristiano cantando y alabando, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Este evangélico está loco, mira lo que le está pasando, mira lo que está viviendo, y está cantando. Imagínense de cristianos que han vivido la experiencia que le han matado un hijo, y se ven a esos cristianos alabando a Dios. ¿Qué dice la gente? Este cristiano está mal, le mataron un hijo lo que está cantando. Pero David dio testimonio. Él comenzó a cantar en medio de que lo estaba persiguiendo Saúl. Y él en la cueva entendió que tenía que buscar a Dios y comenzó a alabarlo. Pero dice el versículo 2, que Jehová se gloriará en mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice la Biblia que todo aquel que desea cambiar ya es un manso. Porque el texto dice que fueron a él los que los endeudados, ¿quiénes más? Los amargados, ¿quiénes eran nosotros? Amargados, endeudados, los violentos fueron a David. ¿Por qué van a David? David estaba alabando a Dios. ¿Por qué van a David? Porque tenían la intención y el deseo de cambiar en su corazón. Y al tener el deseo de cambiar en su corazón, se vuelven, querían cambiar. Y dice que la gente oirá a David y dice que se alegrarán. Y en el versículo 3 hubo un cambio y dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Dios estaba invitando a quién? A los amargados, a los violentos y a los endeudados. Los estaba invitando a venir a alabar a Dios. Nosotros como cristianos tenemos que invitar a los estafadores, a los engañadores, a los ladrones, a los violentos, a que vengan a alabar a Dios con nosotros. Y esto es por medio de la evangelización de la iglesia a este tipo de personas. Entonces, este salmo, ya esto lo dije, la oración de las cuevas y el salmo 142 también lo dije, aquí está una actitud de alabanza, versículo 1 al 3. No es fácil alabar a Dios cuando vivimos angustia, pero Dios quiere que alabemos a Dios cuando tenemos angustia. Hay que alabar a Dios en medio de la angustia. Estos 3 versículos hablan de la actitud. Usted tiene problemas, tiene situaciones difíciles. Yo sé que sí, en algún momento usted ha vivido o vive momentos difíciles. Póngase usted solo en la madrugada a cantar a Dios. No hay nada tan liberador. La alabanza libera, la alabanza sana. Cuando tú te pones a cantar, entras en el espíritu en relación con Dios, tú a solas, en tu casa, en tu habitación. Y en medio de los problemas te pones a alabar, y la angustia, aunque esté allí el problema, Dios te controla y te ayuda en la angustia y te va la angustia. Entonces, si no hay angustia, puede haber problema. Él seguía en la cueva, pero decía, ya no tengo angustia. No te voy a predicar hoy de que Dios te quita los problemas, te lo explico más adelante. A veces los problemas Dios no te los quita. A veces la preocupación, los momentos difíciles, a veces la enfermedad, Dios no te la va a quitar, no te la va a quitar. A veces la enfermedad terminal, Dios a veces no te la va a quitar. A veces es la voluntad de Dios que no muramos y punto, pero Dios te quita la angustia. He visto muchos evangélicos morirse con enfermedades terminales, felices, contentos. Vi en internet, allá en esos mundos árabes, un cristiano que estaba en la horca, tenía la soga, no sé si lo vieron ustedes en internet, tenía la soga en el cuello y él estaba sonriendo y feliz, estaba sonriendo a la gente y diciéndole a la gente, estoy feliz.
y lo iban a ahorcar, y él decía que estaba feliz y sonreía con mucha alegría, porque él estaba en una perfecta relación con Dios, y él sabía que al morir iba a las moradas celestiales con Cristo. Que a veces no pasa en la vida cotidiana eso, los cristianos están a punto de una enfermedad terminal o se les llega la muerte y están desesperados. Y he escuchado cristianos decir, no quiero morirme, pastor, no quiero morir, pastor. Eso es un error, porque usted va a decir, no quiero morir, quiero vivir más. Si es la voluntad de Dios que usted parta con el Señor, sonría con mucha alegría y no se angustie, porque usted se va con el Señor. Y es mejor estar en la presencia de Dios. Morir es mucho mejor. Dice la Biblia, es ganancia, dice la Biblia ya Pablo a la iglesia de Filipos. Esta es la primera estrofa. La segunda estrofa es del versículo 4 al versículo 10. Le enseño la hermenéutica. Del 1 al 3 se menciona mucho la alabanza, se menciona mucho el engrandecer, se menciona mucho el alabar a Dios, se menciona mucho alabanza, ¿no? Que la actitud es una actitud de alabanza en medio de la angustia. Pero ahora cambia el tono el rey David, y del 4 al 10, él habla de una actitud de comunión. Así empezamos cantando, y después entramos en la oración, dice la Escritura. Entonces, en el versículo 4, lo leemos. Busqué a Jehová, es una actitud de comunión, y él me oyó, y me libró de todos mis, ¿qué dice allí? Me libró de mis temores. Recuerda que los temores son internos, los temores son de adentro, ¿vieron? Lo que mata a una persona no es lo que le está pasando afuera. Lo que mata a la persona es los temores. Lo que mata a la persona es la angustia. Cuando tú te llenas de temores y de angustia en tu mente, entonces la persona se enferma físicamente. Los médicos dicen que el problema que la gente se enferma, la gente padece y la gente muere en ocasiones, es porque en la mente se enferman primero. Cuando tú piensas mucho en el problema, que tienes temor y angustia, eso te enferma el cuerpo. Hay gente que de tanto pensar en el problema y tener esa angustia comienzan a desesperar. ¿Y qué viene después? El dolor de cabeza. El dolor de cabeza viene cuando la persona se angustia mucho por algo. Entonces, descansar en el Señor implica, vamos a buscar a Dios y Él nos va a escuchar y nos libra de todos nuestros temores. Buscar a Dios nos libra de temor, en el versículo 4. En el versículo 5 dice, los que buscan a Dios no serán defraudados. Versículo 5, Dios te da la esperanza. Si tú buscas a Dios, Él no te va a defraudar. Escucha, Él te va a quitar la angustia, Él te va a quitar el temor, pero es posible que te quite el problema, pero es posible que te deje el problema, pero te quita la angustia. Y si tú no tienes angustia, lo que está pasando afuera no te va a afectar. Y Dios quiere que como cristianos aprendamos a vivir así, que aunque el mundo se esté cayendo, que aunque el mundo esté temblando, que aunque la gente se esté matando, que aunque la economía esté mal, que aunque el país esté hundido, que aunque haya crisis, que aunque no aumenten el sueldo de los maestros, que aunque el sueldo no te alcance, tú no vivas en angustia y temores, sino que tú vivas en paz, porque Dios te quita la angustia. Amén. Amén. En el versículo 6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas las angustias. Ahí no está hablando de un pobre materialmente. Cuando está hablando de pobre, está hablando de un hombre que internamente estaba desesperado. David estaba desesperado. David estaba preocupado. Y por eso dice, este pobre clamor no es económico. Está hablando de que internamente él estaba vacío de Dios en ese momento de la historia. Y cuando él clamó, Dios lo libró de todas sus angustias. Allí en ese versículo 6. En el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El ángel de Jehová, mi Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová hace referencia a lo que en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el Antiguo Testamento no se hablaba de Jesucristo con el nombre de Jesús, pero se hablaba de Jesucristo como el ángel de Jehová. Y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú temes a Dios,
Si tú has creído en Dios, el ángel de Jehová acampa siempre a tu alrededor y te defiende. No hay nadie que se pueda levantar en contra tuya, porque Dios te va a defender. Amén y amén. Ustedes, dice David, recuerden que tengo una noción de David, es un poema. Dice, ustedes, si vengan a probar este alimento, prueben para ver que se van a deleitar, que es sabroso. Vean, dicen, probad, gustad y ve que bueno es Jehová, dichoso el hombre que en él confía. David en su comunión invitó a los violentos, invitó a los engañadores, invitó a los cazadores, que reunió como 400, y él les dijo, vengan, prueben lo que yo estoy probando para que vean lo sabroso que es tener comunión con Dios, y él nos quita la angustia. Y dice que estos 400 se unieron a David y esos 400 cambiaron. Esa fue la iglesia de David allí en la cueva de Adulán. Por eso es que algunas iglesias se llaman Iglesia Evangélica Adulán. En el país hay una iglesia que se llama Adulán, porque David llegó solo a la cueva, y estando en la cueva vinieron sus familiares, vinieron sus amigos y vinieron 400 locos, vamos a decirlo así, y se convirtieron a Cristo, y allí él estableció una iglesia en la cueva de Adulán. Pues nada falta a los que le temen. Tened a Jehová vosotros los santos, pues nada falta a los que le temen, dice el versículo 9. Y el 10 dice, los que buscan al Señor nada les faltará. Dice, los leoncillos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Ahora, examinamos el poema, examinamos la segunda estrofa, y la segunda estrofa, si usted ve los repetitivos, recuerden, cuando usted estudie la Biblia, examine los repetitivos. Los repetitivos le dan el principio, y el principio de la segunda estrofa es la comunión, relación con Dios. Si tú mejoras tu relación con Dios, nada te va a angustiar, nada te va a desesperar. Quizás Dios no te quita el problema, pero te quita la angustia, y tú andas en paz, en tranquilidad, internamente estás feliz, aunque el problema esté allá afuera, tú internamente tienes paz, porque Dios te quita la angustia. Y esto se logra en comunión con el Señor. Aquí se repite el buscar, dice el texto, buscar en el 5, en el 6 dice buscar también, dice el que liga la angustia, buscar, dice el Señor está presente, dice que nada le falta a aquellos que le buscan. Los leoncillos tienen necesidad, mas los que buscan a Dios no tienen ninguna necesidad. No te desesperes. Allá cuando tuve la reunión que el domingo pasado, los pastores dijeron, vean, amados hermanos, nosotros en Venezuela estamos viviendo la multiplicación de los panes y los peces, porque el sueldo de cada quien no alcanza para nada, el dinero no alcanza para nada, y lo que usted compra cuando usted cobra son 3, 4, 5, 6 artículos y más nada, pero usted del primero al 30 del final del mes, usted desayuna, almuerza y cena, porque usted está viviendo la multiplicación de los panes y de los peces, porque Dios no le ha faltado a su pueblo en Venezuela. Amén. Amén. Y esa es la vida del cristiano. Dios te provee, Dios no te va a faltar. Y Dios te libera de la angustia. Esta es la segunda estrofa. En la tercera estrofa, vean cómo cambia las actitudes. En la tercera estrofa habla de otra actitud. Habla de una actitud de enseñanza. Después que él lleva a los 400 a alabar a Dios, después que lleva a los 400 a tener comunión con Dios, él les transmite enseñanza. Él les enseña. Si usted evangeliza a alguien, si usted enseña a alguien a alabar a Dios, si alguien se convierte y busca a Dios, usted tiene que dar enseñanza. Ese es el discipulado. Si usted no da discipulado, la gente no va a cambiar. Si usted no le enseña la Biblia a la gente no va a ser transformada. Tenemos evangélicos que están en la iglesia, pero por no conocer la Biblia, no cambian y son los mismos en el mundo y tienen las mismas actitudes que la gente en el mundo y practican cosas que hace la gente inconversa, porque en la iglesia donde están no les enseñan, no les dan discipulado. Es importante el discipulado, es importante la orientación que se le dé al creyente para que él cambie. Entonces, la tercera estrofa es un discipulado. Vamos a leer. Venid, verso 11. Verso 11. Venid,
hijos y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Ahí está el término, enseñanza. Yo les voy a enseñar. Vengan a los 400. Vamos a darle un discipulado. Vamos a darle una orientación. Porque ustedes antes eran ladrones, estafadores, tracaleros, violentos. Y yo tengo que enseñarles a la luz de la palabra de Dios que estas cosas hay que cambiarlas. Y entonces dice el versículo 12: ¿quién es el hombre que desea la vida? Que desea vivir muchos días para ver el bien. Hace en el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12 cuando una persona se le da una enseñanza bíblica? El que aprende de Dios y aprende de la Biblia dice que eso lo lleva a amar la vida y gozar de días felices. Por eso usted no puede vivir amargado, porque si usted vive amargado, usted está enseñándole a sus vecinos que usted, entonces no se le ha enseñado la iglesia donde está asistiendo. Entonces la gente va a hablar de la iglesia líder central, de los pastores, de los predicadores, de los maestros, que no le estamos enseñando a usted la palabra de Dios, porque usted no vive días felices. Recuerde, a usted tener a Cristo, recibir la enseñanza de Cristo, usted tiene que vivir días felices, sonreír en la calle, sonreír con sus vecinos, no tener rollo con sus vecinos, no tener rollo con la gente, no tener rollo en su trabajo. Viva días felices, porque eso es lo que le enseña la Biblia a cada uno de ustedes. Amén. Sonría, que Cristo le ama. Haga, oh, hermano, hola, sonríe, Cristo te ama. Dígale a tu hermano, sonríe que Cristo te ama. Después dice el 13. La palabra de Dios nos lleva a amar la vida y gozar días difíciles. El 13 dice: la palabra de Dios nos conlleva a evitar las malas conversaciones que perjudican a los demás. Vean que es educación. Ya no está hablando como el anterior, de clamor, de buscar, de relación, o como en la primera estrofa que hablaba de alabanza, de cantar, de adorar. En la tercera estrofa está hablando más de una actitud, una enseñanza de cambio de actitud. Y dice el versículo: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Cuando usted habla mal, usted escucha a una persona hablando mal de sí mismo. ¿Ah? Usted ha escuchado a alguien diciendo: oye, es que yo esto y esto, es que yo esto y esto. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar mal de él? Cuando alguien habla mal, ¿de quién habla? Por eso dice el salmista: te voy a dar una educación a los 400. Con esos 400 tienen que cambiar, que estaban con él en la cueva. Y entonces él le dice: guarda tu lengua de hablar el mal, tu labio de hablar engaño, no engañes con tu lengua. Porque cuando tú haces eso, la actitud allí conlleva, esas conversaciones perjudican a otros. Recuerda, cuando tú hablas mal de otro, tú estás perjudicando a otro. Cuando tú hablas mal del cuerpo de alguien de tu iglesia o alguien de hermano en Cristo, tú estás perjudicando al cuerpo de Cristo. Agarra un martillo y date un golpe en un dedo para ver si te duele. Si tú agarras un martillo y te das un golpe en el dedo y te duele, si somos cuerpo de Cristo, cuando usted habla de otro, está hablando del dedo y esto le duele a todo el cuerpo. Así dice la Biblia. Entonces, esta es la enseñanza, la educación, actitud de enseñanza que David le dice a los 400 en la cueva de Adulán. Y conlleva cambiar una actitud de peor a mejor. Vean lo que dice el versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces vemos la relación con ver y escuchar la palabra de Dios conlleva a amar la vida y vivir ya feliz. Ama la vida. Disfruta la vida, sé feliz en los días que Dios te ha dado. Por ahí leí un sitio, una persona que decía: la vida es tan corta. ¿Y sabes qué es triste? Que en esa vida corta hay gente que vive toda su vida amargada. ¿Sabes qué es triste? Que tú vivas 40 años y vivas la vida amargada. O de los 40 vivas 35 amargada y 5 feliz. Qué aburrida vida, ¿verdad? Entonces, ama la vida, sé feliz. No te preocupes por lo que ves alrededor. No te preocupes por lo que hagan los demás. Sé feliz, que la felicidad da larga vida. Amén. Entonces,
Las conversaciones que perjudican a otros hay que evitarlas y hay que cambiar la conducta cristiana de peor a mejor. Tú tienes que cambiar todo, de peor a mejor. Porque cuando tú cambias de peor a mejor, la gente, aunque sea un grupo pequeño, aunque sea un grupo sencillo, aunque sea un grupo humilde, la gente va a hablar bien de ti, la gente va a hablar bien de tu iglesia, porque tú estás cambiando de peor a mejor, tú eres distinto. Y la enseñanza de la Biblia lo que quiere es que ustedes sean distintos, es que nosotros seamos distintos en la forma de comportarnos en la iglesia, en el trabajo y en la calle. Nadie hable de la iglesia evangélica líder central, porque ustedes son distintos y son bendecidos por el Señor. Y viven sin angustias, porque Dios nos quita las angustias. La siguiente estrofa, vean que el texto, cuando usted estudia, va cambiando de mensaje. En el cuarto, del 15 al 18 de la otra estrofa, habla de esperanza. ¿Qué es esperar? Esperar que Dios actúe y que haga justicia. Cuando uno espera que Dios actúe, ¿usted no le pasa en la vida que hay gente que hace cosas indebidas? Gente, políticos que hacen cosas malas, gente en su trabajo que hacen cosas malas. ¿Usted no desea a veces en la carne que caiga un rayo y los parten, no? Porque el deseo es que Dios actúe. Señor, te hizo mal, Señor, la justicia, quítalo de la tierra. Pero así uno no puede orar así tampoco, ¿verdad? Hay gente que no, hay gente que sigue su vida y hasta el final se escucha del Señor. Por eso el texto habla de una actitud de esperanza. No te preocupes por los demás, sé feliz tú. No te preocupes por la gente, sé feliz tú, tu familia y tus hijos. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Atento a sus oídos al clamor de ellos. ¿Usted cree que Dios está atento a nuestro clamor? Claro que sí. Ese es el versículo 15. Y el Señor está atento a oír las oraciones de los justos. Pero el 16 es un contraste de esperanza. ¿Qué dice el 16? El 16 habla de que Dios, el Señor, no escucha e ignora a los que hacen lo malo. El que hace lo malo también ignora. Dice el versículo 16: la ira de Jehová contra los que hacen el mal. Y dice, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Que Dios, cuando dice cortar la tierra, es algo que no va a suceder ahorita. No es que Dios va a agarrar a los que no son tus amigos y a los que te hacen daño y se los va a agarrar a la tierra mañana. No. Esto va a suceder en el día del juicio. Y esto va a ser en el día final, en el juicio del gran trono blanco, cuando Dios juzgue las naciones inconversas. Entonces dice la Escritura que Dios va a cortar de la tierra la memoria de ellos simplemente. Y dice que cuando habla de la ira de Jehová está hablando del juicio. El juicio del Señor sobre los que hacen lo malo no es ahorita. Los políticos van a morir de 90 a 100 años, con bastante dinero, con bastantes dólares. No te preocupes, pero un día en el juicio de Dios ellos serán juzgados y tú serás recompensado. Esa es la esperanza. El versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus, ahí está la palabra, los libra de todas sus angustias. El Salmo 34 es una invitación a tener comunión con Dios y Dios te libra de la angustia. Que cuando tú tienes problemas andas feliz, cuando tienes problemas andas tranquilo, cuando tienes deuda andas tranquilo, cuando tienes trabajo andas tranquilo, cuando tienes necesidad andas tranquilo, porque la angustia te la quita el Señor, aunque el problema continúe. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice 18, cercano está Jehová. Esto anuncia una parucía, esto anuncia una venida del Señor, esto anuncia un futuro, una espera. Por eso dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y para salvar a los contristos de espíritu. Por eso es que la actitud de esperanza, espera en Dios, espera en el Señor, que Él te libre de la angustia y Él es el que va a resolver tu situación. Esta es la número 4, actitud de esperanza. La última estrofa
habla de una actitud de salvos. Si ya tú eres salvo, ¿por qué te vas a preocupar? Ese hombre que estaban ahorcando los árabes por predicar el evangelio, él sabía que iba a morir. Él tenía que estar, ay, yo quiero morir, ya va, ¿cómo que Señor permitiste esto? Ay, no quiero morir. No estaba así, él estaba sonriendo, feliz, diciendo, gloria a Dios, aleluya, alaba al Señor. Y quitaron, movieron la palanca y cayó y ¡pum! Se murió ahorcado. Pero él estaba feliz porque Dios le quitó la angustia, aunque el problema seguía. Lo que tiene que pedirle a Dios es que Él te quite la angustia y el temor. Y a veces el problema puede seguir. Y el problema es que los evangélicos nos desesperamos con el problema. Nos desesperamos con los problemas, queremos que Dios nos quite el problema. Vamos a verlo en un ejemplo. Leemos 19-22. Muchas son las aflicciones de los evangélicos. Dice el 19, ¿no? Pero de todas ellas nos librará. Recuerden que aflicción es algo interno. Aflicción es sinónimo de angustia. Y dice el 20, Él guarda todos sus huesos, su cuerpo, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Es una promesa, ¿no? Dios dice, bueno, el que hace lo malo va a morir eternamente. Y el que hace lo malo, su propio mal se le va a devolver. Su propio mal se le devuelve. Y dice al final, Jehová redime. La palabra redención está hablando de salvación. Jehová redime el alma de sus siervos y no será condenado cuanto me come. Entonces, él termina hablando, no te preocupes, mantén una actitud de salvo. Si tú eres salvo, ¿por qué te preocupas? Si Dios quiere que tú vivas 30 años, 40 años, 50 años, 70 años, 80 años, tú vas a venir sobre la tierra lo que Dios quiera. Pero recuerda que tu reino no es aquí en la tierra. Los testigos de Jehová predican que el reino no es aquí en la tierra. Y hay evangélicos de prosperidad que predican que el reino es en la tierra y que debe vivir como un rey en la tierra. Hay gente que nació para no tener riqueza. Hay gente que nació para ser pobre, pero eso no quiere decir que no tenga riquezas espirituales y que sea salvo. Lo importante es vivir con una actitud de salvo. Él es salvo y es lo importante. Aunque viva con lo necesario y viva solo con lo que Dios te da. Dios libra de angustia, aunque el problema esté. Aquí, resumo, ¿no? Ahí puso un ataúd y puso una mujer. En medio de una enfermedad terminal, ¿cómo está esta mujer? Qué triste ver a veces el pueblo evangélico desesperados cuando se les anuncia una enfermedad terminal o cuando les llega una enfermedad. Luchan y luchan con esa enfermedad. No digo que no vayan a los médicos, vayan a los médicos, pero aprendan a descansar en el Señor. Sean felices. Que la enfermedad no les quite la alegría. Que el problema no les quite la alegría. Que el problema no te quite las ganas de congregarte. Que el problema no te quite las ganas de orar. Que el problema no te quite las ganas de hacer oración. Dios nos quita la angustia cuando oramos, aunque a veces el problema sigue. David siguió en la cueva después que escribió el Salmo 34. Duró días para salir, porque Saúl lo estaba persiguiendo. El problema estaba, pero él estaba allí con su iglesia en Adulán, con sus 400 allí, alabando a Dios, teniendo comunión, enseñándole la palabra, comunicándoles a ellos esperanza allí en la cueva, hasta que llegó el momento donde llegó la muerte de Saúl, y entonces él salió con su iglesia y fue a reinar como rey de Israel. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Sadrach y Mesach y Abednego, ellos fueron lanzados a un horno de fuego en el libro de Daniel. Y dice que en el horno de fuego, ¿cómo andaban ellos ahí caminando? Estaban paseándose Sadrach, Mesach y Abednego en el horno y estaban felices. Y entonces las autoridades dijeron, ¿qué vemos allí? Esa gente está feliz.
Los lanzamos en el horno y el fuego y la candela no les hace nada. El problema no les hace nada. Y estaban felices. Vieron lo que estaban viviendo Sadrach, Mesach y Abednego. El problema continuó, pero Dios le quitó la angustia. Pídele a Dios que te quite la angustia, aunque a veces Dios permite que el problema siga. El problema no es el problema que tú tienes. Lo que te hace daño a ti es en la mente, la angustia y la aflicción mental. No permitas que la angustia y la aflicción mental te hagan daño, porque eso sí te enferma. Pídele a Dios que quite tu angustia y tu aflicción, aunque el problema siga. Porque Dios permite pruebas, permite problemas. Ya vamos a ver también. Eso es Daniel 3:13-30. ¿Qué pasó con Daniel en el foso de los leones? Daniel fue lanzado al foso de los leones. Y él estaba jugando con los leones. Estaba angustiado Daniel. Estaba con los leones. Dios le quitó la angustia, controló allí los leones y él estaba allí adentro feliz. Aunque estés con los leones, manifiesta felicidad, manifiesta alegría. Dios te quita la angustia, aunque estés viviendo en medio de leones. El otro ejemplo. Pablo y Silas. ¿Cuánto le ponen a Pablo y Silas? A Pablo y a Silas en Filipo. Pablo y Silas, en Hechos 16, 19, 28, dice que Pablo y Silas cantaban a Dios. Estaban presos. No solo presos, dice que le dieron unos azotes en la espalda. Los azotaron, los maltrataron, le crearon heridas. Y ellos estaban allí en la cárcel. ¿Qué estaban haciendo? La primera estrofa, alabando a Dios, Pablo y Silas. Se abrió la cárcel. Ellos continuaron dentro de la cárcel. No salieron hasta que las autoridades le dijeron, bueno, váyanse al otro día, salgan de allí. Pero ellos estaban adentro y estaban alabando a Dios. No estaban angustiados, aunque estaban en la cárcel. Si entonces tú estás viviendo momentos de cárceles en tu vida por los problemas, es decir, dale esos problemas a Dios y aunque los problemas sigan, pide a Dios que te quite la angustia. Veamos el mismo Pablo. Pablo le decía a Dios allá en Corintios 2 Corintios 2, 8, 10. ¿Qué le decía Pablo al Señor? Señor, quítame esto. Quítame este aguijón en mi carne que no puedo con él. Quítamelo. ¿Qué decía? ¿Qué le respondió Dios a Pablo? Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. El aguijón te va a seguir en tu vida, porque el aguijón es para formarte. Los problemas, las situaciones difíciles, es para tú formarte, aunque Dios te da paz y te da tranquilidad, te quita la angustia, te quita la aflicción, porque el problema sigue, pero Dios anda sonriente, sonríe de la vida. Tienes dificultades en el trabajo, sonríe de la vida. Tienes dificultades en el liceo, sonríe de la vida. Tienes aflicciones en la universidad, sonríe de la vida. Tienes aflicciones con los vecinos, sonríe de la vida. Que los problemas externos no afecten tu vida interna, porque eso sí te enferma y te lleva a la tumba. Así que cuidadito, cuidadito. Concluimos. Los cristianos ante los problemas, a veces buscamos a Dios en la cueva de Adulán. La cueva de Adulán puede representar confianza en personas. Hay gente que cuando tiene un problema, ¿qué es lo primero que hace? Busca a otro. Y Dios te dice, aprende a confiar en Dios. No dependas de la gente. Porque cuando tú dependes de la gente, el día que la gente no te responda, el día que la gente no te cumpla, tú te afliges, te sientes mal y dices, no voy más a la iglesia, no soy más evangélico. No te apoyes en la gente. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, confía en Dios. Confía en el Señor. Y hay gente que cuando hay un problemita, hay niñitos que dan el teléfono. Ay, fulano, aquí estoy, estoy aquí dolorido, ayúdame, ¿qué puedo? Buscan a las personas, ¿por qué no te arrodillas y empiezas? Señor, aquí estoy. Alaba a Dios, busca a Dios.
Dios te quita la angustia. Hay gente que cuando tiene necesidad, lo primero que hace es buscar a los políticos. Hay gente que evangélica que andan atrás de los políticos, ayudándoles, suplicándole a los políticos para que le den una ayuda. Confía en Dios, que es Dios el que va a abrir las ventanas de los cielos y te va a proveer. Deja de estar confiando en la política y en los hombres atrás de ellos. Hay gente que cuando les llega un bonito están felices, pero cuando se les acabó el bonito usted los ve tristes y amargados. Y el bono no llega, y el bono no llega, y no llegó, ¿y qué pasó? El carnet, hermano, el carnet, que no me llegó desesperado por el bono. Confía en Dios, que Dios utiliza personas para que te den bono. Personas que tú no conoces te van a llegar y te van a decir: toma, te regalo esto, toma, aquí te trae un arrocito, toma, aquí te trae una pasta, toma, aquí te trae una comidita. No es fácil, las situaciones difíciles, ¿no? Pero cuando Dios está contigo, Dios te trae. Hay gente que confía en Cueva de Adulán, en fábulas y cuentos. Cuando hablas de fábulas y cuentos, son los evangélicos que viven metidos en las iglesias, que viven en estos eventos majestuosos que se hacen en la ciudad. Y les gusta que los predicadores les digan cuentos y fábulas. ¿Qué es un cuento y una fábula? Un cuento y una fábula lo que la gente quiere escuchar. Que te digan: tranquilo, que el mes que viene Dios te va a proveer un carro. ¿Tú crees que eso no da? Es un cuento y una fábula. Tranquilo, que el mes que viene Dios te va a proveer un trabajo. Es un cuento y una fábula. Cuando no sucede, la gente se desanima, se deprime. Evangélicos que andan predicando cuentos y fábulas a la gente, y la gente confiando en ellos. Confía en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios la que te va a abrir puertas, y es el Espíritu Santo que te va a abrir puertas para bendecirte. Hay gente que confía en ídolos y olvidan que la prioridad es buscar a Dios. Canta alabanza en medio de los problemas, canta al Señor, ora a Dios, presenta tu problema a Dios, busca la enseñanza de la Biblia, lee la Biblia, lee la palabra de Dios. La palabra fortalece el carácter, la palabra cambia tu conducta. Si tú no cambias la conducta, es porque la palabra entonces no la estás leyendo como tiene que ser. Cambia la conducta, tu manera de vivir, y eso indica que estás estudiando la Escritura. Y espera respuesta a las peticiones de Dios. Ahí ten esperanza. Así que vemos allí 5 cosas que hemos hablado: actitud de alabanza, una actitud de comunión, una actitud de enseñanza, una actitud de esperanza y una actitud de salvación. Somos salvos. Eso es lo importante. Si hay momentos difíciles de que vamos a morir, la Biblia dice: hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Si llega la enfermedad terminal y es el tiempo de irnos, no te desesperes porque no quieres morir. Más bien, alaba a Dios porque llegó tu tiempo y vas a ver a Dios y vas a estar con Él. Así que confiemos en Dios, que Él te quita las angustias y las aflicciones, aunque el problema continúe. En resumen, esto es lo que quise enseñar. Los problemas te van a seguir en la vida, pero aprende a vivir sin angustia y sin aflicción. Porque sin angustia y sin aflicción somos felices, aunque el problema esté latente allí. Recuerda, no, entrégate a Cristo, que cuando recibas al Señor no vas a tener más problemas. Eso es mentira decir eso. Hay que decirle a la persona: recibe a Cristo, los problemas van a continuar, pero Dios te va a liberar de angustias y de aflicciones para que tú vivas feliz en la vida. Amén. Y que Dios le bendiga y la paz del Señor esté con cada